liberó. El pecado y la muerte Él venció. El mediador, eterna paz, intercede ante el trono celestial. El autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos arameda yo prosigo por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús.
Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Podemos tomar asiento? Y ahora puede venir nuestro hermano César a dar la predicación. Para que no haya nada que... ya bastantes cosas. He ido a mi asesor de imagen personal, que lo tiene difícil para mejorar lo que se ve, pero porque ya bastantes cosas están saliendo hoy irregularmente. No se puede grabar por Ican Live, entonces con el programa no hace conexión. Estaba intentando hacer conexión, pero no conecta, lo he quitado del wifi. Todas estas cosas, todo lo que ha pasado, toda la tecnología que sirve de mucho para después estar retransmitiéndolo y que esta palabra llegue a los mayores oídos posibles, hoy Dios no lo ha permitido. Yo he sido en esta ocasión negligente en que me he dedicado a estar intentando solucionar ese problema técnico en vez de estar alabando al Señor en las canciones, haberlo dejado y preparando mi corazón para esta predicación. Así que os pido que me disculpéis y que me dejéis empezar con una oración para preparar vuestros corazones y primeramente el mío. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, en tu Santo Espíritu, humillados ante tu grandeza, tu poder, tu majestad, cada una de tus perfecciones. Gracias, Padre, porque eres misericordioso continuamente con nosotros. Gracias porque nos regalaste ese regalo de salvación para que podamos estar en paz, para que podamos entender tu palabra, para que podamos escudriñarla, gozarnos con ella, tener descanso, reposo y andar según la luz admirable de tu verdad. Gracias, Padre, porque sigues permitiendo todo lo perfecto y lo necesario para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y sobre todo para tu gloria. Que nosotros podamos reconocer en cada momento que es tu poder, es tu amor hacia nosotros, el que permite y el que actúa sobre cada situación de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, y te rogamos que este culto de adoración y de alabanza sea agradable a ti. En Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a empezar de nuevo. Pues como bien ha leído nuestro hermano Francisco, vamos a estar tratando el tema de la epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos del 9b, la segunda parte del 9, hasta el versículo 17. Ya sabéis que la semana pasada me tocaba del versículo 5 hasta el 11, pero había tanto que decir de esos dos listados y de las motivaciones del corazón para estar convencido de tener que abandonar esos dos listados, el de odio y el de lujuria, pecados sexuales, pecados de lengua, y lo recorté hasta el versículo 9a. Así que Dios mediante y me ayude y os ayude sobre todo
a soportar 3 versículos más de los que me tocaban esta vez. Pero hemos estado viendo en la oración de los varones, justo antes de empezar el culto, como es un texto de vital importancia para la Iglesia. Es de vital importancia para cada uno de nosotros, en lo personal, pero es de vital importancia para la comunión, para el andar, para la dinámica, para el buen rodar de la Iglesia. Y no está puesto aquí de ninguna manera como una casualidad. No está puesto por decir, hablar por hablar, ese programa de radio que tanto coraje me daba. Hablar por hablar, es un programa muy antiguo. Y hablaban por hablar. Aquí nunca la Biblia habla por hablar, tiene un propósito claro y tiene una definición clara en cada una de nuestras vidas. Empezamos entonces con el título del sermón, que después de mucho pensarlo y después de mucho intentar ponerlo de manera académica, he puesto como título cristiano: ¿de qué vas vestido? Y es una pregunta que tiene que estar sobre nosotros en cada momento y en cada uno de los puntos que voy a tocar. Cristiano, ¿de qué estás vestido? Va a ser una sola parte, pero dividida en 6 apartados. Nuestra manera de vestir, que es la primera parte, si pones el bosquejo. El bosquejo es una parte, nuestra vestimenta, nuestra manera de vestir. En los 2 primeros puntos será la realidad del nuevo hombre. El segundo punto, o el segundo apartado, será la renovación del nuevo hombre. El tercer punto va a ser el entorno donde ese nuevo hombre tiene que batallar y se encuentra hallado. La vestimenta del nuevo hombre y la mejor prenda del nuevo hombre, que son la sección principal y la parte clave de todo este texto, está en la descripción de nuestra nueva vestimenta y la mejor prenda que nos podemos poner, que ya veremos que es el amor. Y finalmente hay unas disposiciones, hay un estado, hay unas prioridades en la vida del nuevo hombre. Con la ayuda de Dios esperemos que todo esto nos llegue al corazón y que podamos hacerlo nuestro y poder vivirlo. Mirad, la manera de vestir de cada uno de nosotros dice mucho. Dice mucho. No, en el fútbol, el futbolista cuando va a jugar al campo, pues se pone su equipación de entrenamiento o su equipación de juego. Cuando el conductor de autobuses va a conducir el autobús, va vestido de manera acorde a lo que él es su profesión, es su actividad principal durante esas horas. Había un programa, o hay un programa, no lo sé exactamente, acerca de el jefe oculto, o algo así era, o el jefe de incógnito, en el cual un jefe de un negocio se hacía pasar por uno de los empleados y lo que hacía era pues intentar indagar por dentro cómo sus empleados veían el negocio, veían a su propio jefe, y él estaba tomando nota para recompensar a los buenos empleados y a los malos empleados. ¿Qué pasa con esta versión en Estados Unidos? Pues que con esta versión en Estados Unidos es que tan andrajosamente se vistió el dueño de aquel restaurante, que la policía, al verlo merodeando por las partes reservadas del restaurante, lo prendió y lo metió en la cárcel para dilucidar a ver cuál era su intención de estar ahí. ¿Qué fue lo que falló ahí? Pues que el hombre no iba vestido acorde a su posición con respecto a su negocio. Este es el punto exacto. Es el punto exacto en el que el apóstol Pablo nos vemos ahora en este versículo del 9b al 17. Debemos vestirnos lo espiritual de manera acorde a nuestra profesión de fe. Si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo a vida nueva, esto nos conlleva 2 responsabilidades dobles. 2 responsabilidades dobles. No 2 responsabilidades, sino 2 dobles. Pero para simplificarlo, en un sentido restrictivo nosotros tenemos que abandonar nuestro viejo hombre. Esa es la 2 responsabilidades que tenemos. Tenemos que abandonar nuestro viejo hombre. Y en un sentido negativo nos tenemos que vestir del nuevo hombre. Hay 2 connotaciones en cada una de ellas, como vimos la semana pasada, en el restrictivo y en el negativo. Y hay una connotación doble en esta nueva vestimenta, como veremos hoy.
Como hemos visto en el bosquejo, estas partes van a ser la realidad, versículos 9a al 10, la renovación, versículo 10, el entorno, versículo 11, la vestimenta, 12 y 13, la mejor prenda, versículo 12, y las disposiciones, el estado, las prioridades, como queráis llamarlo, en el versículo 15, 17. Empecemos, hermanos, con la realidad del nuevo hombre. Realidad del nuevo hombre, versículo 9b al 10a. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Este pasaje, este versículo es simplemente una manera de hacer un puente entre lo que acabamos de ver, esos dos listados de pecados que el viejo hombre vivía y se gozaba y se revolcaba. Ese hace de puente hacia la nueva vestimenta, la que vamos a tener en los versículos 12 al 17. Actúa de puente, de transición, y es un puente que nosotros únicamente hemos podido traspasar. Ese puente del viejo hombre al nuevo hombre únicamente lo hemos podido traspasar gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por eso. La palabra habiendos, que es la primera que entendemos aquí, la palabra habiendo, es una transición, es que esa transición ya es un hecho. No es que como estáis abandonando el viejo hombre, como estáis en el proceso de abandonar el viejo hombre, no, habiendo despojado del viejo hombre, habiendo ya despojado del viejo hombre, ahora ya vestido del nuevo. Es ya un hecho. El creyente se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. La relación, esa relación entre el viejo hombre y el nuevo hombre ha sido motivo de muchas discusiones. ¿Por qué? Porque muchos teólogos, muchos estudiosos, dicen que no solo cuando empieza la salvación, como queráis verlo, yo entiendo un orden dentro de la salvación. Cuando empieza la salvación, el viejo hombre se mantiene dentro de nosotros mientras Dios añade un nuevo hombre a nuestra naturaleza. Ha sido motivo de muchos debates. Cada uno tiene sus motivos, pero no lo veo que tenga un peso bíblico. No veo que tenga una concordancia bíblica. No se ajusta a la enseñanza bíblica. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, tenemos ahí un texto que habla muy claro de por qué nosotros no convivimos con dos hombres dentro de nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Cuando dice todas son hechas nuevas, es que son todas hechas nuevas. Sabiendo que fuimos, y esto está en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si nuestro cuerpo de pecado ha sido crucificado juntamente con Cristo para destrucción, es que ¿permanece nuestro viejo hombre dentro de nosotros? No, no puede permanecer. A fin de que no sirvamos más al pecado, dice el Romanos 6:6. Lenski, no sé si había escuchado alguna vez ese teólogo, un sociólogo también americano, Lenski escribió: el viejo hombre no puede experimentar la conversión, ni puede ser renovado, solo puede ser sustituido por el nuevo. Pero bueno, ¿qué es entonces el viejo hombre? El viejo hombre es el hombre no regenerado. Si nosotros ya hemos sido regenerados por la obra, iniciativa, voluntad, decreto de Dios, ya no podemos ser más viejos hombres. El nuevo hombre es asimismo el nuevo hombre es la nueva criatura. No podemos ser viejos hombres regenerados, porque cuando ha habido regeneración, ha habido un nuevo nacimiento, entonces ya hemos pasado de lo antiguo a lo nuevo. Ese hombre viejo estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y arguir que los creyentes podemos estar en esa naturaleza es decir lo mismo que el alma del creyente puede estar dividida, una parte regenerada y otra parte no regenerada. ¿Pensáis que puede ser así? Yo pienso que no.
Yo pienso que no, pero surge también la duda de por qué si el nuevo hombre es una nueva criatura, porque su andar es diferente, porque su andar es en amor, porque su andar es en la luz de la verdad, porque su andar es en sabiduría, porque su andar es odiando el pecado y desechando lo malo delante de Dios. ¿Por qué si estamos completamente en esa nueva naturaleza, por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos pecando? La Biblia ve a los hombres de dos maneras. La Biblia ve o que estás en Cristo o que estás en Adán. Thomas Goodwin dijo y escribió: solo existen dos tipos de hombres ante los ojos de Dios, que son Adán y Jesucristo. Y de los lomos de estos dos hombres se desprenden todos los demás. A efectos de clase humana, Dios solo ve dos tipos de clase humana: los que se desprenden de los lomos de la desobediencia de Adán y de los que se desprenden de la justificación y de la justicia y de la obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay esos dos hombres: o de los lomos de Adán o de los lomos de Jesucristo. Si por la muerte, por la desobediencia, por Adán vino la muerte, la gracia y la justicia vinieron por Jesús. Y si nosotros estamos en Jesús, no podemos estar en Adán. Porque si nosotros estamos en gracia y justificación, no podemos estar en muerte. Si por la desobediencia de Adán vino el pecado, por la obediencia de Jesucristo vino la justificación. Entonces volvemos a decir lo mismo: no podemos estar en justificación mientras estamos en pecado. En pecado no que cometamos errores, sino que estemos con una vida que nos caracteriza y que es indiferente, insensible a ese pecado. Y toda la pregunta que tienen ustedes ahora mismo en la cabeza, ¿vale? No tenemos, el viejo hombre pasó, ¿verdad? Tenemos un nuevo hombre que anda en verdad, anda en justicia, anda en odio del pecado, anda en la luz, anda en todas estas cosas. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos errando? Esto, en Romanos 7, 14 al 25, está muy bien expresado por el apóstol Pablo, que es lo que él le estaba llamando a cometer ese tipo de errores. Y la respuesta que he estudiado y la respuesta que os puedo decir es que ese nuevo hombre habita en un cuerpo corrupto. Ese nuevo hombre habita en un cuerpo corrupto. No tengo tiempo de tratar el pasaje de Romanos 7, del 14 al 25, porque nos llevaría 2 predicaciones. Pero anotadlo, por favor, y mirad cuál es la batalla entre lo terrenal que vimos la semana pasada, entre los miembros de la carne, entre los deseos de la carne y nuestro nuevo yo. Lloyd Jones, tengo la cita ahí, tiene escrito en un libro: la carne no es el cuerpo en sí, sino el cuerpo usado y oprimido por el pecado. Es el cuerpo dominado por el pecado y por el mal, en tanto que el pecado habita en él durante su vida terrenal. El concepto carne encierra todos los deseos, todos los impulsos, todos los malos, todas las malas pasiones, lo que estuvimos viendo ayer. Todas esas malas pasiones y demás, eso es lo que encierra la carne. Por eso tenemos que hacer morir, por eso teníamos que matar lo terrenal, nuestros miembros. La presencia de la carne no redimida, nos lleva a gemir dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Vivimos como nuevo hombre en un cuerpo no redimido y por eso dentro de nosotros gemimos, lloramos, nos dolemos de que ese cuerpo todavía está siendo activo en contra del yo que ama y anhela la voluntad de Dios. El segundo apartado es la renovación del nuevo hombre. Pasamos a hablar ahora de esa transición, de lo que hemos acabado de dejar, que es el viejo hombre crucificado, enterrado, sepultado, gracias a Cristo. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? ¿Por qué no podemos convivir en dos hombres a la vez, el viejo y el nuevo? Y sabemos que ya somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y ahora empezamos a vivir un nuevo hombre. En el 10b dice: el cual, este nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tener un nuevo hombre, hermano, tener un nuevo hombre no significa que ya estamos completamente maduros. Estamos completos, como un bebé.
Como un bebé cuando nace está completo. ¿Para qué? Para desarrollarse. Hemos sido nueva generación. Una nueva generación que está todavía al principio como en pañales, como si fuera un bebé. Completo. Sus ojos, sus orejas, sus oídos, sus ojos, todo. Sus piernas, su movilidad, a menos que tenga una enfermedad, evidentemente. Pero está completo. ¿Para qué? Para crecer. Nosotros somos exactamente igual. Nuestro hombre interior se renueva día a día. Nuestro hombre interior se renueva día a día, como dice 2 Corintios 4, 16. Pero el hombre exterior, lo carnal, lo terrenal, ¿qué es lo que hace? Mientras el hombre interior, nuestro espíritu se va renovando día a día, ¿qué es lo que hace nuestro hombre exterior, o sea, la carne? Se desgasta. ¿Habéis leído eso en la Escritura? Que mientras el hombre se va renovando en lo interior, los de fuera se va desgastando. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos renovando? Y tener en cuenta ese detalle. El hombre interior se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo me diréis vosotros que es el conocimiento pleno nuestro? Porque el hombre interior que ha sido empezado a santificación, a madurez, se va a renovar hasta el conocimiento pleno. ¿Cuándo es el conocimiento pleno? Bueno, hasta que lleguemos con el Señor, pero aún seguiremos. Exactamente. Mientras estemos aquí, no vamos a adquirir ese conocimiento pleno, pero sí nos vamos a ir renovando. Y esa es la meta. Esa es la meta, que nosotros nos vayamos renovando cada vez más en el conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno es un conocimiento completo y profundo. Completo y profundo. La renovación es igual a mayor conocimiento. Cuanto más conocimiento tengamos, mayor renovación le vamos a dar. Es como si nosotros estuviéramos sugestionados por la palabra de Dios, sugestionados por el conocimiento que tenemos. Si tenemos bastante conocimiento de Dios y amamos a Dios y tenemos su Santo Espíritu para someternos a la palabra de Dios, evidentemente creceremos cada vez más en renovación. William Hendrickson, que ese sí seguramente lo conoceréis, este comentarista, escribió: cuando un hombre es guiado hasta las aguas de salvación, al principio estas aguas solo llegan a sus tobillos, pero a medida que va progresando, ese agua empieza a llegar a las pantorrillas, a las rodillas, hasta luego alcanza sus lomos, la espalda, los hombros. Finalmente solo es posible cruzar esas aguas a nado. Es la imagen, es la ilustración que tenemos en Ezequiel 47 del 3 al 6. Cuando nosotros estamos llevando a la salvación, al principio solo nos mojamos los pies, y eso casi es una impresión, pero ya poco a poco nos vamos inundando del conocimiento pleno hasta que nosotros seamos completamente aptos cuando el Señor nos llama a su presencia o en la glorificación futura. Es imposible crecer sin conocimiento. Romanos 12:2. Imposible crecer sin el conocimiento. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Efesios capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si tú no tienes el conocimiento de Dios, si tú no anhelas conocer a Dios, si tú no vives el conocer a Dios, si tú no estás implicado en que la gloria y el amor que tú le tienes a Dios, hacerla tuya, no puedes crecer. Vas a estar estancado. Eso que dicen muchos, fluyen ríos de agua viva, ¿no? Suelen decir, esa frase es muy conocida en algunos ámbitos, ¿no? Porque esto fluye ríos de agua viva. Si tú no fluyes en el conocimiento de Dios, tú no vas a hacer un agua viva, tú no vas a hacer un agua en movimiento, tú vas a hacer un agua estancada. Y en un agua estancada, lo único que pueden hacer los peces que habitan en ella es morirse. Es morirse. Tienes que vivir en un fluir de tu propio corriente de agua del conocimiento de Dios para que tengas la vida y para que fluya de ti la vida como Dios la quiere. La fuente del conocimiento sería absurdo decirlo. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Porque aquí hay una contestación que es fundamental para nosotros. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Un valiente o una valiente. La Biblia. La
Biblia? ¿Pero me lo pregunta? La Biblia, la palabra de Dios. Porque muchos dicen que es una manifestación, una revelación nueva que han recibido de parte de Dios. Otros dicen que la fuente de conocimiento es su propia manera de sentirse delante de la Escritura. Otros dicen que es la manera en la que lleguemos a un consenso adecuado para amarnos todos. Pero ahí está la respuesta adecuada. La fuente, única fuente de conocimiento, diría yo, única fuente de conocimiento es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios la tenemos en 2 de Timoteo expresada, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. ¿Qué dice de ella? ¿Qué dice de ella? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? ¿Con el propósito de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Teniendo esta palabra, tenemos todo lo necesario para hacer lo que Dios quiere y para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. No necesitamos más. Su Santo Espíritu dentro de nosotros y su palabra, su revelación. Pedro también estuvo diciéndole a sus hermanos desear, como recién nacido, como niño recién nacido, la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación, ¿no? ¿Cómo? No adulterada. No adulterada. No adulterada. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Cuánta palabra hay hoy en día que nos hace caer, nos hace tropezar, nos hace desviarnos de la verdad y de la sana doctrina? Muchísimo. Así que tenemos que desear la leche espiritual, pero que no esté adulterada. No esté adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. La rapidez con la que un cristiano puede crecer en su madurez está casi relacionada, o ¿cómo se dice? ¿Es proporcional? Sí, es proporcionalmente al mayor conocimiento que tú tengas. Mayor conocimiento, mayor aplicación a tu vida, mayor rapidez de crecimiento. Eso es una realidad. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de que ya hemos abandonado el viejo hombre, empezamos a vestir el nuevo hombre y el nuevo hombre empieza a ser vestido mediante el conocimiento pleno de la palabra de Dios? ¿Cuál es la meta de que yo tenga mayor conocimiento para mayor crecimiento? ¿Por qué estamos creciendo? ¿Para asemejarnos a quién? A Jesús. A Jesús. Ahí ya, ahora empezamos a estar más o menos sintonizados todos. Empezamos a abandonar lo antiguo para crecer en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, para asemejarnos a la imagen de aquel que nos creó. En 1 Corintios 15, 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿quién era el terrenal? Adán. Traeremos también la imagen del celestial. Y después en Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados, decía Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que nosotros vamos a hacer, pero cuando Él vuelva, nosotros lo veremos tal como Él y veremos todo lo que nosotros vamos a llegar a hacer. Todavía no, todavía vemos como un espejo velado, pero cuando Él vuelva, vamos a tener una representación exacta, una manifestación exacta de su gloria, de su amor, de su motivación para hacernos salvos a nosotros. Vamos a verlo mirándonos a la cara. Hay una canción que me gusta mucho, que es Cara a Cara, que no es que me gusten mucho las canciones de este tipo comercial, cristianas, pero esa canción sí me gusta porque me imagino el momento de estar cara a cara con nuestro Señor diciéndome, ¿entiendes ahora por qué me entregué y por qué sufrí el oprobio y por qué morí por ti? Mira, mi gloria, mira, tu gloria que es por mí. Y eso es una delicia. Imaginaros ese momento. Imaginaros el momento en el que podamos estar delante de nuestro Señor y decirle, ahora sí entiendo, ahora ya ningún velo que nos separe, ahora sí estoy viendo tu luz, tu gloria, tu amor. Y ahora sí entiendo por qué yo tenía que haber abandonado todo lo anterior y vestirme cada día con ropaje nuevo, conociéndote más
y más a través de tu palabra a ti, para parecerme más a esto que tengo delante ahora mismo. ¡Qué delicia! El tercer apartado es el entorno del nuevo hombre. Es el entorno del nuevo hombre. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todo. ¿Dónde se cuece? ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Dónde está la pista americana? Cuando suba el vídeo, nuestro hermano Erwin entenderá por qué digo lo de la pista americana. ¿Cuál es la pista americana nuestra, del nuevo hombre? Esto es lo que dice la palabra aquí. Aquí hay metidos, en la Iglesia Universal, aquí en esta misma congregación, hay metidos griegos, judíos, circuncisión, no circuncisión, bárbaros, escitas, siervos, libres. Estamos todos metidos aquí, todos metidos aquí. ¿Por qué? Porque la nueva vida del hombre no solo afecta al nuevo hombre, sino que esa nueva vida que Dios dio al hombre también afecta a la comunidad de la iglesia. Siempre afecta a la comunidad de la iglesia. Lo mismo que el viejo hombre desechó lo antiguo y sus pecados, el nuevo hombre tiene que desechar lo antiguo y sus pecados, la iglesia tiene que desechar esas barreras y esas malas prácticas que venía haciendo hasta entonces. La iglesia se despoja de las antiguas barreras que las separaban entre las personas. Dios ha unido a todos los creyentes en Cristo Jesús, y esto fue una revelación increíble para el primer siglo. Algo que estaba tan sistematizado entre diferencias, no había más que diferencias de religión, de cultural, de condición, sociales, todas están presentes y muy bien presentes en este primer siglo. Dice que no hay griego y judío, circunciso e incircunciso. ¿Es lo mismo? Podemos entender que esto es lo mismo. Griego era el que no era judío, judío el que estaba circuncidado, el circunciso era judío, el incircunciso tenía que ser griego. ¿Por qué nos pone aquí griego, judío, circunciso, incircunciso? Porque recordamos que había muchos prosélitos, ¿verdad? Y ahí Pablo, y ahí Dios, a través de Pablo, da perfectamente en la llaga cuando dice, vale, no hay el que está fuera de la iglesia, ni hay distinción en el que está dentro de la iglesia. Ya no hay distinción entre el que quería estar dentro de la iglesia o el que no quería estar dentro de la iglesia. Ahora en Cristo todo es uno solo, uno solo. Mirad si había tal enemistad entre estas clases religiosas, en estas barreras religiosas, que los judíos no pasaban por tierras gentiles. No pasaban por tierras gentiles. No comían del plato de un gentil. No le compraban carne ni siquiera los carniceros gentiles. Cuando pasaban o tenían que pasar por alguna tierra gentil, ¿qué es lo que hacían? Sacudía el polvo de mi ropaje y de mis sandalias para demostrar que eso era ensuciarme. Eso era de alguna manera ensuciarme. Era esa la barrera que había entre ellos. Hasta los mismos apóstoles. En Hechos capítulo 10 y 11 podemos ir allí, y cuando tengáis tiempo ir allí y vemos cómo en Hechos capítulo 10 y 11 los mismos apóstoles eran resistentes a la entrada de los gentiles en su congregación. Pero Cristo abolió y derribó todas esas barreras. También el sentimiento era mutuo. Los gentiles tampoco querían saber nada de los judíos. El Evangelio rompió esas barreras. En Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 16 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y todos sabemos cuál es esa pared intermedia de separación y a lo que alude, al templo, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre
en sí mismo, haciendo la paz. ¿Con quién tenemos paz? Con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, aniquilando, asesinando las enemistades que había. Pero no solo había esas barreras religiosas, había también barreras culturales. Y esto hoy en día sí nos afecta. Hoy en día sí que nos afecta un poco más personalmente. Barreras culturales. Se nos dice bárbaro. Se nos dice bárbaro y escita. Ya no hay distinción. Ya cuando aquí viene un bárbaro y una escita, ya cuando aquí viene uno que fue católico, uno testigo de Jehová, mormón, no sé cuántas, musulmán, el que sea, ya no hay distinción porque ahora ya es nuevo en Cristo. Bueno, si viene aquí un bárbaro y un escita, tampoco hay ningún tipo de distinción. ¿Sabéis por qué se llamaba bárbaro a los bárbaros? Simplemente para burlarse de ellos. Los griegos, que eran eruditos y eran sabios en su manera de vivir y entender la vida, ellos estaban balbuceando, era como gruñir su nombre. Y por eso en esa transliteración de sonido salió la palabra bárbaro. ¿Que sabéis cómo se escribe bárbaro en griego? Yo estoy enseñando griego, ¿acordáis cómo se decía la última palabra que os enseñé? No lo estoy enseñando nada. Bárbaro es bárbaro. Ya tenéis dos palabras en griego que sabéis nuevas. Bárbaro es bárbaro. Y era una manera en la que el judío decía bárbaro. Era una manera de balbucear su nombre. Por eso así ellos lo querían decir, nosotros somos élite, no estamos por encima, nosotros somos unos ignorantes que no saben ni siquiera pronunciar ni tener una dicción correcta. Y ahora, vale, esos eran ignorantes, eran brutos, pero los escitas eran los más odiados y temidos. Heródoto, el historiador griego, hace una breve descripción de toda su historia. Los escitas dominaron Asia durante 28 años. Al final fue Císares, un emperador medo persa, que acabó primero con los asirios y después propuso su gobierno persa. Ese fue el que acabó con ellos, ¿cómo? Emborrachándolos, dándoles todo lo de beber que tenía en sus comarcas, emborrachándolos día tras día hasta que estaban tan borrachos y tan llenos de todo el alcohol que podían beber, que ahí aprovechó y acabó y los aniquiló a casi todos, acabando y barriéndolos a todos. Estos eran salvajes. 28 años dominando Asia entera, en el cual cuando pasaron por Palestina, incluso los gobernantes palestinos tuvieron que decirle, mira, no pases por aquí, te voy a dar oro, te voy a dar todo lo que tú quieras, privilegios, mujeres, hombres, sirvientes, lo que tú quieras con tal de que no pases por aquí. Así como consiguieron que esos escitas bordearan Palestina. Pero aún así, seguían siendo unos salvajes. Unos salvajes. ¿Qué hacían? Se bebían la sangre de su primer hombre muerto. Una práctica muy buena, ¿verdad? Muy civilizada. Mato a mi primero y eso me bebo toda la sangre que pueda del muerto. Con sus cueros cabelludos lo que hacían era servilletas. Quitaban el cuero cabelludo, lo limpiaban de pelo, lo quemaban y hacían servilletas para limpiarse las manos. Después del cuero cabelludo, ya que tengo el casco aquí y el cráneo, corto el cráneo y lo que me hago es una vasija para beber. Y bebían de los cráneos si tenían la casualidad de que era el primer muerto, su sangre se la bebía sobre su propio cráneo. Nunca se lavaban con agua. Nunca se lavaban con agua. Eran sucios. Eran peores que perros. Josefo, el historiador, Cabi me ayuda, historiador. Josefo añadió, los escitas se deleitaban en matar a las personas, se deleitaban, tenían un gusto especial por matar a las personas y eran poco más que bestias salvajes. Y Tertuliano, hay un libro muy bueno de Tertuliano contra Marción, que se debaten cosas muy interesantes, teológicas. Tertuliano contra Marción le dijo, dice, mira, eres más sucio que un escita. O sea, era una manera, era impensable que si a esta congregación viene alguien tan sucio, tan salvaje, tan sanguinario, nosotros no hagamos ningún tipo de distinción, ¿verdad? Aquí viene un asesino en serie que sabe que ha matado a 6 o 7 niños. ¿Y cómo lo recibe? Venga, vamos a sacarnos la vergüenza porque cuando yo me hice esta pregunta a mí mismo ahí en mi mesa... No lo reciban. No.
Y la Biblia te está diciendo que ya no hay bárbaro ni escita. Ya no hay ninguna distinción entre ese y tú mismo. Y si tú crees que hay alguna distinción es porque eres un soberbio y un orgulloso. Si tú crees que Cristo dio su sangre y se sacrificó por ese sanguinario matador o asesino de niños, lo ha salvado y lo ha puesto en tu congregación, si tú crees que hay alguna distinción es porque tú te crees mayor que ese, o con un mayor derecho a que Cristo haya derramado su sangre por ti. No. Pero sinceramente, porque la primera respuesta que salió de mi pensamiento fue: mínimo no lo dejo solo conmigo, eso es seguro. ¿Por qué? Porque en mi interior me siento superior, mejor, más apto para la salvación que ese excita. Pensemos en eso. Y después había, aparte de esas barreras religiosas y estas barreras culturales, había barreras sociales. Había barreras en las que no había ni siervo ni libre. Los siervos eran herramientas humanas. Los libres tenían una condición por encima del siervo. Yo tenía mis derechos, tenía mi casa, tenía mis posesiones. El siervo era dependiente completamente de lo que le daba su amo. Por lo tanto, cuando entraban en una congregación cristiana, con esa misma sangre sobre cada uno de los dos, el siervo y el libre, no había ninguna distinción. El libre no podía mirar por encima del hombro al siervo. Y el siervo, por su condición, tampoco podía mirar por encima del hombro como más humilde al libre. Porque ojo que se dan esas dos cosas. Cuando algunas veces creemos que nuestra condición humilde es más apta para la bendición de Dios que uno que tenga una condición distinta o socialmente más alta. No es que como yo soy más ignorante, pues tengo más derecho a ser erudito de la palabra que el sabio o que el académico. No hay distinciones. Ya no hay distinciones. El académico, el rico, el pobre, el bárbaro, el excita, el religioso, el no religioso, toda esta gente ya son uno, solo uno, en Cristo Jesús. En Gálatas 3:28 tenemos una demostración de cómo se tenían que estar viendo el siervo y su amo. ¿Recordáis lo que pasa en Gálatas 3:28? Perdón. En Gálatas 3:28 dice: no hay ni judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este también versículo ha sido tomado para decir que todo el mundo es uno y puede hacer todas las funciones que se pueden dar en todas las iglesias. Y ese ya será un caso aparte de tratar. Pero que sepáis que no. Que aunque hay todas estas distinciones, hay distinciones según los dones, no según el hombre, sino según los dones que Dios da a cada uno de esos que salvan. Ni del griego, ni del judío, ni del varón, ni de la mujer, ni del libre, ni del siervo. No es por su condición que va a haber diferencias de errores y de funciones dentro de la iglesia. Filemón es el ejemplo que os quería decir. Filemón tenía que ver con otros ojos a su siervo Onésimo, aunque se escapó, fue a Pablo, que le dijo Pablo a Filemón: oye, trátalo como un hermano. ¿Por qué? Porque ya no hay distinciones. Está a tu servicio, sí, pero trátalo como un hermano. Y la mayor prueba de esta que os sonará mucho es Perpetua y Felicita. ¿Sabéis quién es Perpetua y Felicita? Cartago, 203 después de Cristo, ¿no? El emperador Severus, tampoco. Venga, más pruebas, más pistas. Cartago, arena de Cartago, con el emperador Severus, 203. Estaba haciendo una persecución a los cristianos y apresó a una dueña de una casa, una rica, muy rica de aquella zona, y a su sirvienta, una niña que se llama Felicita. Y las dos fueron puestas en la arena a morir porque no se quisieron retractar de su religión, de su fe en Cristo, y ahí se la comieron las bestias. Esa es una manifestación clara de que ya no había ni libre, ni señor, ni amo, ni siervo, sino que los dos eran lo mismo y estaban sacrificándose, estaban dando su vida por no renunciar a su fe en quien la salvó. Las barreras que eligen los hombres no tienen cabida en la iglesia, ya que Cristo, como hemos visto, es todo y en todo. Y puesto que Cristo habita en cada creyente, todos somos iguales. Cristo rompe todas esas barreras. Y si queréis tener una referencia más, que no voy a tratar ahora, está en Efesios capítulo 2, versículo 15.
Y ahora vamos a una sección principal de nuestro texto, pasando a una sección principal. Ahora ya vamos a ver y a distinguir cuál es la vestimenta del nuevo hombre. Esta es la sección clave, la vestimenta del nuevo hombre y la mejor prenda, que es el amor. Vestidos, pues, como escogido de Dios, santo y amado de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el capítulo 3, versículos del 5 al 9, Pablo instruye a los creyentes acerca de lo que debían quitarse. Del 9 al 11 habla acerca de su nueva identidad. En el 12, Pablo va a señalar lo que los creyentes debemos vestir, que es lo que vamos a ver ahora. En el 9 al 11 describe lo que Dios ha hecho por los creyentes y ahora del 12 al 17 vamos a ver lo que Dios espera de los creyentes en respuesta. Este dicho comportamiento es solamente una manifestación externa de lo que hay en lo interno. Esa nueva vestimenta es nada más que demostrarle al mundo y entre nosotros primero cuál es una realidad interna en nuestras vidas. Lo primero es que nadie se hace cristiano por su propia elección. Y he tenido que tomar un poco de tiempo aquí porque dice como escogido, vestidos como escogidos. No solo vestidos con una nueva forma de andar, con una nueva vestimenta, sino vestidos como escogidos. ¿Por qué como escogidos? Porque eso también nos humilla todavía más. Nadie se hace cristiano solo por su propia elección. Somos escogidos. Efesios 1:4 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pablo también a los tesalonicenses se regocijaba de que los había escogido también en Dios y en Cristo Jesús. Él nos ha escogido desde el principio. Desde el principio nos ha escogido. Y en la segunda carta a los tesalonicenses dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados, por el Señor de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación por medio o mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Dios no nos llamó por nuestras buenas obras. Dios no nos ha llamado por nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. El propósito de Dios, el decreto de Dios, la intención de Dios, el amor de Dios por sus escogidos antecede a cualquier obra que nosotros hayamos podido hacer. Es imposible que nosotros hubiésemos hecho lo correcto sin que Dios nos hubiese dado la potestad, la capacidad espiritual para hacer lo correcto delante de sus ojos. Por lo tanto, es imposible que Él desde los tiempos antiguos o desde la eternidad pasada, como a algunos les gusta decir, hubiese visto que nosotros íbamos a hacer una obra buena de aceptarlo a Él cuando Él nos ofreciera la salvación. Él nos ha escogido por su puro amor, por el puro beneplácito de su voluntad. Gracias a la elección de Dios, nosotros podemos ser santos y amados. ¿Qué significa santo y amado? Santo significa apartado. Amado significa con un amor especial, de una relación especial. Cuando vemos esta palabra escrita de esta manera en el original, ese tipo de amor no es ninguno de los tipos de amores que estamos acostumbrados, ágape, filio, eros, no es ese tipo, es como una referencia a un conjunto de todo ese amor intenso y puro. Es lo más cercano, sin serlo, al ágape. Nosotros, cuando los creyentes no actuamos de forma diferente al mundo. Cuando nosotros no actuamos de forma diferente al mundo, nosotros estamos arruinando el propósito del llamado de Dios. Dios nos llamó para que nosotros fuéramos nuevos hombres. Y unos nuevos hombres que dan unos frutos agradables. Si nosotros no estamos dando frutos agradables, nosotros no estamos honrando el propósito del llamado de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿En qué? En amor. Habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según que el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. No hay cabida para el orgullo y para el egocentrismo y para el ego del hombre. No puede haber cabida en el propósito de elección de Dios en el que yo diga, tengo derecho y me he ganado el que tú me elijas a mí, porque tú sabías que yo era bueno. Lo siento, hermano. Lo siento. Pero el que tú te creas que tienes algún tipo de participación positiva en tu elección para una salvación tan grande y un tesoro que te están regalando tan grande es soberbia. Es orgullo. Y le he estado dando vueltas y lo he intentado adornar, he intentado exponerlo de una manera que diga, bueno, no voy a dañar a nadie. Pero es que si tú crees que en algún momento tú has tenido lo necesario para responder positivamente, santamente, puramente al llamado de Dios, en ese momento, en ese preciso instante, has sido o te has hecho igual a Dios. Y no sabemos lo que conlleva todo eso. La arrogancia, el orgullo, la soberbia, el envanecimiento, el amor propio. A eso nos lleva ese pensamiento. Que Dios me ha elegido, pero porque yo en un momento iba a decir que sí. No me ha elegido por su amor, por su poder, por su presencia, no por su decreto. Me ha elegido porque Él sabía que yo iba a decir que sí. Eso es altanería. Eso es soberbia, que se levanta delante de la gloria de Dios. Y somos escogidos, y somos santos, y somos amados. Es un término que hace referencia al pueblo de Israel. En todo el Antiguo Testamento, cuando al pueblo de Israel se llama santo, escogido y amado. Lo que fue cierto para ellos como nación elegida es ahora una realidad para nosotros, mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. ¿Y la fe es un don propio? Contestarme al unísono casi. No. La fe es un don que nace de nosotros, la fe es un don que Dios ha dado. Y si la fe nos ha sido dada, y si el sacrificio y la sangre que ha sido derramada no viene nada de mí, ¿qué participación he tenido? Una responsabilidad ahora mismo de vestirme, andar para la gloria de Dios en cada momento. Yo creo que esto no es fatalista, no es individualista, no es una manera necia de estar hablando sobre Dios, no es servilismo, ni mucho menos. Esto exalta a Dios. Esto abate el orgullo humano y exalta a Dios. Nos concede privilegio y seguridad eterna, santidad y valentía. Este mismo concepto de elección, de escogimiento, de ser santos, amados y escogidos, nos debería hacer temer a Dios también. Amarlo por tanto amor como nos derramó y temerle también a Él. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, yo creo que ese versículo sintetiza perfectamente todo lo que estoy intentando decir. Y no me quiero centrar más en esto porque no es el propósito ni es el mensaje clave. Pero es importante que debamos vestirnos como escogidos. Y que ese concepto de escogido lo tengamos claro para saber cómo vestirnos. 2 de Timoteo 1, 8 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Está claro que nos tenemos que vestir como escogidos y está claro lo que significa ser escogidos. Y ahora, ¿de qué debemos vestirnos entonces? Este vestirse, ¿qué es? Es cubrirse. Y ahora vamos a tener aquí cosas que nos van a dañar. A mí me han dañado. A mí me han humillado. ¿De qué tenemos que cubrirnos? Como escogidos de Dios, habiendo desechado todo lo anterior. El primer rasgo del carácter que debe marcar al nuevo hombre
es una entrañable misericordia. Es decir, no dar el castigo que uno merece. Entrañable misericordia, esa palabra entrañable quiere decir que nazca de nuestras entrañas, de lo más profundo de nuestro ser. Entrañable misericordia es algo que nace de lo más profundo de nuestro ser, de nuestras vísceras. Realmente es lo que dice el original. Y esa compasión, esa misericordia, esa de no dar el castigo que tú te mereces, es lo que se está refiriendo aquí. Como decía mi abuela decía que yo me perdonaba cada vez que hacía una y otra vez trastada, me decía, porque te tengo en mis entretelas, decía mi abuela, no sé si alguno lo había escuchado, en mis entretelas. Viéndolo un poco quiere decir lo mismo, porque te llevo en mis entrañas, porque te siento tan dentro, te perdono. No te doy el castigo que tú te mereces. Eso es entrañable misericordia. La máxima expresión de esta misericordia, si nos vamos a Mateo 9:36, era esa compasión que Cristo tuvo por esas masas. Y esto era algo requerido en aquel momento. Tener entrañable misericordia, entrañable compasión, era necesario en aquel primer siglo, porque mujeres y viejos estaban siendo abandonados para que murieran en las calles. No se tenía compasión de ellos. Ni siquiera entre las comunidades cristianas, cuando ya no podías aguantar o sostener más a tus padres o algún ser inválido, tú lo dejabas que se muriera. Eso no es tener entrañable misericordia. Por eso era tan necesario que el apóstol Pablo dijera: primero nos tenemos que vestir de entrañable misericordia. De dentro te salga compasión. Y también nos tenemos que vestir de benignidad. Benignidad es hacer algo, convertir lo duro en suave. Ni duro ni cruel. Eso es ser benigno. En Mateo 11:30 dijo, mi yugo, el Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil, no es duro de llevar. Por la benignidad de Dios, como vemos en Romanos 24, hemos sido llevados también al arrepentimiento. La benignidad de Jesús se manifestó al lanzarnos esta invitación que hemos dicho antes. Llevad mi yugo, en Mateo 11:29-30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y esa palabra fácil es benigno. Lo que pone ahí como traducción fácil es la palabra en griego benigno, que es krestotes, y ligera mi carga. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Ser benigno. Ser benigno. Suavizó su duro corazón israelita contra los samaritanos, lo hizo suave y ayudó al necesitado. Y ahora la tercera parte es humilde. Humilde. Esta palabra humilde, en casi todas las connotaciones que estamos mirando, tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque para los griegos algo humilde era algo humillado, era algo bajo, era algo sometido, era algo que no tenía una connotación positiva como tiene para nosotros hoy en día, sino que cuando te decían que eras humilde, te decían que eras un débil y un humillado delante de ellos. Pero la humildad es el antídoto contra el amor propio y contra el orgullo. Si tú eres humilde, y la palabra humilde, no la voy a decir porque es súper complicada, tapeino frosaneo, ya lo he dicho. Si eres humilde, si la condición humilde, si la humillación gobierna sobre ti, que es el significado de las dos palabras juntas, de humildad en griego, si la condición humilde, humillada, gobierna o la tienes atada a tus lomos fuertemente, ese es el mejor antídoto contra el yo, contra el ego y contra el orgullo, contra el amor propio. Y el ego, el amor y el orgullo, el miedo algunas veces es lo que envenena casi todas las relaciones. Las nuestras con el mundo o las nuestras entre hermanos. Después se nos dice que también nos tenemos que vestir, aparte de entrañable misericordia, benignidad y humildad, también nos tenemos que vestir de mansedumbre. La mansedumbre es una empatía. Ayer estuvimos hablando con unos hermanos y nos decían, la mansedumbre es una manera de tratar a los demás porque tú sabes que también eres pecador. Entonces, como tú sabes que tú cometes los mismos errores o peores errores que el que está cometiendo tu hermano contra ti, pues tú empatizas, suavizas
y perdona a ese hermano en mansedumbre. Esa mansedumbre solo viene como fruto del Espíritu Santo. Es la conducta permanente del cristiano. Debe ser la conducta permanente del cristiano, incluso en circunstancias que requieran restaurar a un hermano. Y ahí nos paramos un momento, porque cuando nosotros creemos que tenemos la razón, no tenemos la razón, intentamos avasallar, y yo el primero. Yo cuando tenía la razón, no iba a un hermano y le restauraba en su error con mansedumbre. Yo entraba como esos de citas, con todo el ejército, y arrasaba, con sus argumentos, con sus divagaciones o con sus... me daba igual sus palabras. Así no tengo que actuar mansamente. Tengo que ser empático con él, tengo que decir, yo soy igual de pecador que tú, no soy igual de pecador que tú. Es que yo no soy igual de pecador que ninguno de vosotros. Soy más pecador que todos vosotros. ¿Cómo no voy a perdonar todo lo que vosotros me hagáis a mí? Si soy manso de corazón, os tengo que perdonar. Y la paciencia. También se nos está diciendo la paciencia, que es lo opuesto al resentimiento de venganza. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15a, nada más, le dice Pedro, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Paciencia es lo opuesto a tener un resentimiento y un rencor dentro de ti. ¿Y por qué tenemos que tener entrañable misericordia? ¿Por qué tenemos que tener benignidad? ¿Por qué tenemos que tener humildad? ¿Por qué tenemos que tener paciencia? ¿Por qué tenemos que ser mansos? ¿Por qué nos dice el Señor que nos vistamos como nuevo hombre de todas esas características que hemos visto ahora mismo? Porque si no, no nos podemos soportar unos a otros. Es imposible que yo pueda soportar a ninguno de vosotros, y es más imposible todavía que ninguno de vosotros me podáis soportar a mí si no sois pacientes, benignos, humildes, misericordiosos conmigo y mansos de corazón. Por eso, aquí dice soportaos unos a otros. Soportar, ¿qué quiere decir? Algunas traducciones, como la Biblia textual, dice que es sujetar al hermano. No estoy de acuerdo. Soportar es resistir el oprobio, resistir cuando han hecho algo mal con nosotros, resistir las amenazas, las persecuciones, los agravios, la indiferencia, que eso duele, y algunas veces hay que resistirla también. Esta actitud caracterizó a Pablo, esta actitud de soportar todo lo malo caracterizó a Pablo en toda su vida de cristiano, desde su salvación lo caracterizó. Él llegó a decir, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Eso lo estaba diciendo a los corintios, pero también le dijo a los corintios, pero vosotros ¿qué pasa? Que os estáis insultando entre vosotros mismos. No estáis teniendo en cuenta todas estas virtudes que Dios nos ha dado a través de la salvación, benignidad, amor, humildad, sino que vosotros no soportáis el oprobio, y no solo no lo arregláis entre vosotros, sino que os vais a las autoridades civiles, a los gentiles, a la gente que estuviera aquí fuera de nosotros, para dilucidar algo que en amor y en las características de la nueva vestimenta tenéis de sobra. Esto lo dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien ser el defraudado? En 1 Corintios 6, 7. El ejemplo de Tesalonicenses también dice lo mismo, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La misma palabra, anexomai, que soportáis, soportando. Os voy a hacer daño, os hago daño. De continuo cometemos errores. Pero si de verdad tenéis amor, que lo vamos a ver ahora, benignidad hacia mí, misericordia hacia mí, un espíritu humilde y manso, me tenéis paciencia, me vais a poder soportar. Yo haré todo lo posible porque no me tengáis que soportar mucho, aunque ya sabes que es difícil. Pero si caigo y os afrento, soportarme.
¿Y cómo nos soportamos? ¿Cómo debemos soportarnos? Con todas estas características, ¿vale? Si no te soporto es porque no tengo todas esas características. Pero cuando tengo todas las características y te soporto, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué dice el texto? Perdonando unos a otros. Perdonando unos a otros. Perdonando es lo mismo que ser benigno. Perdonando unos a otros. La iglesia en su conjunto debe ser benigna y perdonarse mutuamente. Si tú no me perdonas, yo no te he soportado como Dios quiere. Yo te he aguantado, me he fastidiado, me he aguantado, estoy incómodo contigo. Lo estoy haciendo para cubrir las apariencias porque si yo no te he perdonado, no te estoy soportando. Si te he hecho alguna afrenta, si he pecado contra ti, a menos que me perdones, no me estás soportando como Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo compara al ejemplo máximo y supremo del perdón, a Cristo Jesús. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Habrá un perdón. Puede haber un perdón mayor y más grande que el que Cristo hizo por nosotros. Mis errores, mis deudas, mis pecados. ¿Cuántas veces yo he errado en contra de Dios? He pecado en contra de Dios. He errado y le debo y le tengo deuda a Dios. ¿Cuántas veces he hecho eso? Y Cristo me perdonó a pesar de mí mismo. Y me soportó. Porque es el ejemplo máximo de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de misericordia, de gracia. Así mismo, como Dios nos perdona a nosotros, perdonamos uno a otro. Él perdonó todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras deudas. La deuda ya está cancelada. Tu deuda, hermano, de antemano, tu deuda de antemano está cancelada en mi cuenta. No me debes nada. El arrepentimiento se lo debes a Dios. Y cuando te arrepientes y se lo manifiestas al hermano, se acabó toda cancelación, toda deuda. Se olvidó todo error. Y perdonar significa no volver a hacer pagar a nadie las consecuencias de su oprobio. ¿Entendéis? El oprobio, el error, el pecado, lo que me hayan hecho. Si Manolo viene y se queja y se burla de mi corbata porque no está bien puesta, o del pisa, no, ¿cómo se llama? Del pisa corbata. Si se queja, a mí me igual. Si le he hecho daño, yo me lo pongo. Y digamos que me he ido esta mañana, esta primera hora. Su deuda conmigo está cancelada. Sus errores están cancelados. Su deuda, su pecado hacia mí está cancelado. No porque en mi carne yo lo quiera cancelar, sino porque en el nuevo hombre que Dios me ha dado y que lo glorifica a Él, tengo y quiero y amo y anhelo perdonarlo. ¿Cuánto le debemos a nuestro Señor? Todo. Todo se lo debemos a nuestro Señor. Y la mejor prenda del nuevo hombre es el amor. Las virtudes enumeradas del capítulo 3, versículo 12, todo lo que hemos dicho, misericordia, benignidad, humildad, paciencia, todo esto, todo está envuelto en el amor. Es lo principal. Y no porque sea lo que tengamos que ponernos lo último. No es que tengamos que ponernos lo último, sino que es lo que tiene que envolver y demostrarse sobre todas las cosas. ¿Para qué? ¿Tú para qué vas a ser benigno conmigo si no me amas? Si no tienes amor. ¿Por qué vas a empatizar conmigo si no tienes amor? ¿Por qué vas a ser humilde hacia mí
o manso hacia mí si no tienes amor. Si no tienes amor, todas estas cosas son vacías, huecas, hipócritas. Hipócritas. Y somos muy hipócritas, y yo el primero, a la hora de hacer las cosas no con la motivación y el corazón correcto, no con el amor que me ha sido dado, sino lleno de un amor propio y un orgullo de decir, lo voy a hacer porque lo manda la Biblia. Como esos dos que se pelearon en la iglesia, allí en medio de un culto, a golpe, el pastor era uno de ellos. Lo insultó, tú te callas, esto salió, bajó del púlpito, le pegó, y cuando lo tenía en el suelo dice, no te doy más porque soy cristiano. Es gracioso, pero así estamos nosotros, eso es lo que hay en nuestros miembros. Te burlas de mí, yo actúo contra ti, te pego y encima me justifico diciendo que no te he dado más porque soy cristiano. Que no nos defina todas estas virtudes, todas estas nuevas vestimentas, esa falta de amor. Más bien, hermanos, el amor se contempla como la virtud que cubre y envuelve todas las demás virtudes. ¿Queréis saber más del amor? 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Paciente, bondadoso, no es jactancioso, no es arrogante, es humilde, manso, no busca lo suyo, es compasivo. Es decir, el amor lleva en sí todas las demás virtudes que el apóstol Pablo ha nombrado y mencionado ahora mismo. Este es un nuevo mandamiento. Es tan importante el amor que es un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. ¿El qué? Que os améis unos a otros. Si os sabéis amar unos a otros, cada uno de nosotros, si de verdad sabemos amar cada uno de nosotros, la ley está cumplida. Todo lo demás está cumplido. El obedecimiento, el andar, el hacer, todo está cumplido en esto. Romanos 13, 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Ese es mi deber, esa es mi deuda con cada uno de vosotros. Amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de toda ley. Efesios capítulo 5, versículos de 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros. Os puedo fallar, pero os digo desde lo más profundo de mi corazón que os amo a cada uno de vosotros. Y que si tuviera que dar mi vida por cada uno de vosotros, la tuviera que dar, la daría. Porque tengo bien presente lo que le costó al Creador, al Hacedor de todas las cosas, el que sea de mi hermano. Y os voy a hacer daño. Porque la carne batalla. Y porque mi carne batalla mucho, sobre todo. Pero el amor está cubriendo el resto de características. Pedro dice también, sobre todo sed fervientes. ¿Sabéis esa palabra cuál es? Ebullir, entrar en ebullición, sed fervientes, hervir en vuestro interior en amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Para terminar, el sexto apartado, las disposiciones, los estados, las prioridades del hombre. Y aquí voy a ir un poco más rápido. Hemos quedado claro de la realidad del hombre, la renovación del hombre, en qué entorno nos estamos moviendo y cuáles son las características del nuevo hombre y cómo deben cubrirse todas esas características. ¿Lo tenemos claro? Si solo tenemos claro eso, me doy por satisfecho antes de pasar al siguiente punto. La realidad es que hemos pasado de viejo hombre a nuevo. La renovación es la santificación por medio del conocimiento de Dios. El entorno en el que se mueve el cristiano es un entorno completamente distinto, pero uno en Cristo. La vestimenta del nuevo hombre es lo que hemos dicho, y quiero recitarlo otra vez para que se nos quede muy claro. Entrañable misericordia, benignidad,
humildad, paciencia, mansedumbre. 5, para que nos podamos soportar perdonando. Esas 5, para que nos podamos soportar unos a otros a través del perdón, como Cristo nos perdonó a nosotros. Y ahora pasamos a ese estado, esos beneficios, las bendiciones, las prioridades del hombre, de este nuevo hombre. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, en el que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de estas 3 prioridades. La paz de Dios. Eirene es el nombre en griego que da paso a nuestro nombre en castellano, Irene. Eirene puede hacer referencia tanto a un pacto, a un acuerdo, como a estar en un estado de descanso y seguridad. Porque cuando tú haces un pacto con alguien y tú tienes un trato con alguien, tú descansas de ese negocio. Descansas de ese negocio. Romanos 5:1. ¿La puedes ver? Justificados pues por la fe, tenemos que paz. La paz de Dios, la paz de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto que existía entre nosotros y Dios ya no es más. Ya hay paz. Ya no estoy en conflicto con mi Creador. Esa paz que gobierna mi vida es la que me da un descanso, una seguridad y un andar en la voluntad de Dios. Por esta razón los creyentes gozamos de gozo, de descanso, y seguridad. Pablo le dijo a los filipenses: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos diciendo que esta paz debe gobernar sobre nosotros, quiere decir que es la única vez que viene esta palabra en el griego y en el Nuevo Testamento. Solo viene aquí. Gobierne es que es la decisión que tomaba un árbitro en una competición deportiva a la hora de dilucidar cuál es el resultado de una competición. Quiero decir que cuando la paz de Cristo, esa paz que tengo con Dios por ya no estar enemistado con Él, yo tengo que aplicarla a mi vida cuando me vea en algún tipo de conflicto, competición o cualquier área de mi vida. La paz de Cristo tiene que prevalecer, tiene que ser mi discernimiento, tiene que ser mi juez, mi árbitro, para yo tomar decisiones en mi vida. Esta paz de Cristo gobierna, toma las decisiones por mí, con 2 factores. 1, tengo que pensar, ¿esta decisión que voy a tomar preserva mi unión con el Señor? Eso es lo primero que tengo que pensar. Por la paz que tengo con Dios, lo primero antes de dilucidar o decidir algo sobre algo es pensar, ¿esto preserva mi unión con el Señor? Y lo segundo es, ¿mi decisión traerá como resultado una paz profunda y permanente en mi corazón? Ten esas 2 preguntas solo en tu mente cuando vayamos a decidir hacer una cosa u otra. ¿Preserva mi unión con el Señor? Esto me va a traer profunda y permanente paz a mi corazón. Y esta paz no es solo objetiva, no solo tengo que tener esa paz para decidir cosas abstractas, sino que esta paz se tiene que llevar a lo relacional. A lo relacional. Estar en armonía. No sabéis cuánto he estudiado los beneficios de paz propia al perdonar. Y es inversamente proporcional a la paz que se siente cuando te sientes perdonado. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Cuando alguien está en alguna tensión o en algún conflicto o ante alguna decisión, el decidir correctamente sobre estas 2 premisas, de si preserva mi unión con el Señor y si me trae paz a mi corazón, el decidir sobre estas 2 premisas va a traer paz. Y no solo va a traer paz a mí por hacerlo, sino va a afectar a la persona o al hecho que va a sentir mi paz. Dios nos ha dado también su paz.
ha descansado y ha sentido paz al perdonarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con el resto de cosas. Agradecidos, también tenemos que ser agradecidos, es un tema constante en la epístola de Colosenses, en 1.3, 12, 2.7, 3.15. Podemos ver que esa palabra de ser agradecido en el Colosenses se repite muchísimas veces. Para ser agradecidos tenemos que estar, como vimos la semana pasada, contentos, tener contentamiento. Si estamos contentos, seremos agradecidos con todo lo que tenemos a pesar de estar en dificultades. La segunda característica de esta prioridad es la palabra de Cristo. More en abundancia. More es que habite, que tenga su estación permanente, que tenga su residencia permanente dentro de nosotros. Y en abundancia es hasta el rebozo. Cuando ya el vaso está a punto de rebosar, que cuando la siguiente gota que caiga va a caer fuera, ese es en abundancia. Habitar, que sea algo seguro en nosotros y que nosotros podamos disfrutarlo en abundancia. Los dos resultados específicos de la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de que esté habitando en nuestros corazones, es porque vamos a ser controlados por el Espíritu Santo. Ser llenos de la palabra de Dios es lo mismo que ser llenos del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos llenos de la paz de Dios. Y si nosotros estamos llenos de la paz de Dios, nosotros actuamos en amor hacia los hermanos. Y si nosotros actuamos en amor hacia los hermanos y hacia el mundo, nosotros estamos cumpliendo la ley y todos los mandamientos. ¿Habéis seguido? Nos trae también exhortación y enseñanza. Y no solo exhortación, enseñanza a la palabra de Dios, sino también una emoción. Y la emoción nosotros la demostramos, y no me alargo más. La demostramos con cánticos, himnos y salmos. Solo para hacer la última distinción. Tengo más. Solo para hacer la última distinción en cómo ser agradecido por esa paz y esa abundancia de la palabra de Dios y su Santo Espíritu dentro de mí, que rebosa en abundancia en cánticos. Salmos e himnos es una manera de alabar a Dios. Es una manera de alabar a Dios. Y los cánticos espirituales, si lo estudiamos, es una manera de testificar sobre lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay una diferencia. Pero cuando nosotros hacemos cánticos espirituales, porque estamos propagando un testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando estamos cantando salmos e himnos, estamos alabando por sus perfecciones y sus atributos. Y hacerlo todo, como último, hacerlo todo en el nombre de Cristo. Todo en el nombre de Cristo. Hay una historia de un libro, me parece que se llama El vecino del tercer piso de atrás. ¿Lo habéis escuchado? Es una historia del vecino del tercer piso de atrás. Un bloque de pisos, un conjunto de casas, perdón, en el que vivía un montón de gente pobre, vivía un montón de gente desahuciada, de baja cuna, de baja estofa incluso, y en el cual había una niña viviendo de unos 12 años, creo que era, 11 o 12 años. Esa niña había sido desvirtuada y por su pobreza vendía su virtud al mejor postor para poder sobrevivir. Pero llegó un hombre cristiano y se cogió una casa, la tercera del piso de atrás, el tercer apartamento del piso de atrás, y empezó a ayudar a la gente. Cuando le ofendían, él respondía con benignidad. Cuando le partían algo, él lo reparaba y perdonaba. Cuando continuamente la gente empezó a darse cuenta de que este hombre vivía de otra manera, empezaron a quererlo, a ayudar a la gente, a preocuparse por la gente, a guiar a la gente, a sostener a la gente. Llegó el momento, el libro es muy bonito, llegó el momento en el que este hombre se tenía que ir. Cogió su maleta pequeña porque no necesitaba mucho, estaba contento con lo que tenía, cogió su pequeña maleta y cuando se fue a ir, esa niña por la que había hecho tanto y la había tomado y la había tratado dignamente, aunque la niña era una prostituta, pero la había tratado con total dignidad
Le había cogido tanto cariño a la niña que cuando lo vio irse, casi la enseñanza de este libro es que cuando la niña lo vio irse, corriendo detrás de él, se acercó y le dijo, dice, usted es él, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Cómo no habrá demostrado ese hombre la imagen del Señor a esa comunidad para que esa niña pequeña, cuando lo veía a él, veía al Señor Jesucristo? Usted es él. Ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestra prioridad, nuestro estado continuo, que mostremos al Señor Jesucristo. Cualquiera que nos vea diga, es cristiano, seguidor de Cristo, y veo a Cristo reflejado en él, sus virtudes. Y cuando pecamos, abogado tenemos también en Cristo. Y aquí tenemos la secuencia, el protocolo para seguir viviendo una vida en Cristo y a su imagen y semejanza. Romanos 13, 14, para terminar, dice, en un contraste, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es de lo que hemos estado hablando estas 2 últimas semanas. Los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveyamos para los deseos carnales y no terrenales. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti completamente humillados por la perfección de tu palabra. Como tú entras y abres nuestro espíritu, nuestra alma, cortas huesos, tuétanos, y vas al centro, Padre, de nuestra necesidad y de nuestro espíritu, para darte la gloria y reconocer que todo viene de ti. Todo lo bueno viene de ti. Te damos gracias, Señor, por este pasaje. Te damos gracias por tu Santo Espíritu obrando en nosotros para seguir amándonos unos a otros, para seguir perdonándonos unos a otros, para seguir siendo benignos unos con otros, para seguir sometiéndonos unos a otros. Este pasaje que nos ha hecho conocer un poco más tu infinito amor por nosotros, cómo has tenido la delicadeza, la suavidad para decirnos vestidos de todo esto, cubrirlo con amor, soportaos y perdonaos como yo lo hice. Que ese sentir, ese andar de tu Hijo Jesucristo sea lo que nos mueva en cada acción, que podamos dominar la carne, que podamos oprimirla, que podamos hacer realidad que ese viejo hombre está crucificado, sepultado y muerto, y el hedor del pecado que todavía habita en nuestra carne es sustituido por una fragancia y un aroma dulce de obediencia y de amor hacia ti. Que sea una constante en nuestras vidas, Padre, y que todo sea para tu gloria y tu única honra. En Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie una vez más. Vamos a terminar cantando El poder de tu amor.
de las debilidades que hay en ti se desvanecerá por el poder de tu amor. Ven, con tu amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Podemos tomar asiento. Ahora viene nuestro hermano Manolo a darnos la mano. Con la palabra de Dios que te quedas desarmado. Es que te quedas que no puedes hacer otra cosa que humillarte y aceptarla. Y todo lo que nos ha compartido César, de alguna forma va a ser, es una relación personal con el Señor que tenemos que ir tratando, el Señor con nosotros, pero corrigiendo. La semana que viene no me tocaba a mí compartir, pero por circunstancia me va a tocar compartir si Dios lo permite. Y no es un plato de los que me guste, porque son normas para el hogar. Y poner normas a nadie nos gusta. Hemos estado viendo la teoría, pero la semana que viene vamos a ver la práctica en el hogar, en la relación esposos-esposas, relación padres-hijos, en la relación siervos con amos. Y eso no nos gusta que nos pongan normas, como ejemplo, y que no te lo digan lo que tienes que hacer, ¿no? Y aceptarlas, porque luego viene nuestro subconsciente, nuestra mente
queriendo pues, hacer lo que queremos, lo que dice el Señor. Así que ya hemos tenido la práctica bien, o sea, la teoría bien expuesta y que el Señor nos siga ayudando para que esta relación personal con el Señor que nos va tratando, va a irlo corrigiendo, también lo llevemos a la práctica, no se quede en un simple teoría. Muy bien, pues nuestros anuncios son los mismos. Tenemos nuestro tiempo de oración los miércoles a las 8:30, aquí en el local, y hoy las reuniones de jóvenes que estarán en casa de César y Sonia, y la siguiente pues sería el día 25 de agosto. Parte nada más, ya sabéis que Justin y su familia pues están viajando y que ya mismo están aquí, al final de mes están aquí con nosotros, y bueno, pues lo que va poniendo también en el grupo, que vamos viendo todos esos sitios por donde están yendo, ¿vale? Pues nuestra ofrenda, que ya sabéis que usamos los sobres, si es por lo demás Mallorca, pues ponemos Mallorca y lo depositamos allí en el uso. Vamos a ordenar de pedir. Señor y Padre, gracias una nueva oportunidad. Señor. Gracias porque ella nos corrige, nos redarguye, Señor. Y Padre Santo, es una bendición, Señor. Que seríamos sin tener también tu palabra, Señor. Estaríamos sin un rumbo, Señor, en este mundo. Pero gracias que tú nos la dejaste, Señor, para saber por dónde guiarnos, Señor. Sigue tú cambiándonos, transformándonos en ese nuevo hombre. Y Padre Santo, bendícenos realmente, Señor. Y Padre Santo, también bendice esta ofrenda una vez más. Gracias porque hasta aquí tú nos has provisto. Sigue tú proviéndonos, Señor. Y Padre Santo, gracias porque tú nos formas incluso con más de lo que necesitamos, Señor. Bendito seas tú por siempre y toda la gloria sea para ti. Despídenos con tu nombre. Amén.